Bien, mis amigos, acá le tengo las pruebas de sonido. Ya hice el cambio respectivo. Ahí se puede apreciar el potenciómetro. Eh, Sobresale un poco al chasis, pero después lo voy a mover un poco para el lado derecho y lo voy a ajustar aquí en Supernitok para que quede fijo. De todas maneras, les voy a enseñar más o menos cómo es la distribución de conexiones aquí en el equipo. Este es el canal 1, este es el canal 2 de entrada. Esta es la salida de bajo del canal 1. Esta es la salida de agudos medio del canal 1. Esta es la salida de bajo del canal 2. Y esta es la salida de medio agudo del canal 2. Ahorita está conectado en el canal 1. Como se puede apreciar, estoy sacando audio de la salida de bajo del canal 1. Aquí está el potenciómetro de volumen del canal 1. Acá tengo el poder con el que estoy probando. Ahí se ve de fondo el parlante. Es algo improvisado, pero para probar queda suficiente, ¿no? Ahí vemos, este es el potenciómetro de corte de frecuencia del canal 1. Ahí se escucha el corte. Vamos a conectar ahora al canal 2, perdón, a la salida de agudo del canal 1. No sé si se aprecia escuchar. Acá tiene 4 volúmenes, 4 potenciómetros de volumen: bajo, agudo, bajo, agudo. Este es el agudo del canal 1, como vimos. Le quitamos, le damos. Ahora vamos a probar el canal que estaba malo. A ver si se puede. Aquí vamos a conectar esto acá. Ya. Ahora conectamos al otro, la salida de bajo del otro canal. Aquí le damos un poco de volumen. Ahí se escucha. Este es el que reparamos, el software de corte. La fuente de audio que tengo ahorita es un poco es de una computadora y sale un poco débil la potencia, ¿no? Por eso es que no se percibe bien el volumen de fondo. Ahora probamos la otra salida que corresponde a agudo. Ahí lo tenemos. Ese es el crossover. No sé qué irá ahí, no sé, no se percibe bien. Es súper antiguo este crossover. Son muy buenos. Ahí dice, no sé si se alcanza a ver, pero crossover de 2 y 3 vías dice. Significa que funciona en estéreo en 2 vías y en mono en 3 vías, ¿no? Atrás está la disposición de los enchufes. Ahí dice cuál. Este es el modelo, por si se alcanza a apreciar. Furman, ahí dice. Es americano este crossover. Y bueno, ya está listo. Esa era la prueba que quería enseñarles para ver cómo quedó. A ver si en próximos videos puedo hacer pruebas ya un poco más con una consola, para que haya una amplificación buena y se perciban bien los cortes de frecuencia. Los dejo, amigos. Este ha sido el video de reparación de un crossover Furman.